Antes de cualquier pueblo, reino o ciudad, solo existía un espacio puro e intacto, un jardín creado por las manos del propio Creador. Ese lugar, conocido como Edén, no solo era hermoso, sino que irradiaba armonía. Las flores nacían sin esfuerzo, los animales convivían en paz y cada fruto maduraba en el momento adecuado, sin espinas ni amargura. El cielo tenía un tono más intenso, el viento soplaba con dulzura y la tierra respondía con generosidad a cada paso que la tocaba. Allí, en ese paraíso donde nada faltaba, Dios moldeó al primer hombre a partir del polvo de la tierra. Lo llamó Adán. Y al soplarle el aliento de vida, no solo le dio existencia, sino también un propósito. Adán recibió la responsabilidad de cuidar todo lo que lo rodeaba, nombrar a los animales, cultivar el jardín y preservar el equilibrio. Pero incluso en un lugar perfecto, había algo incompleto. El hombre estaba solo. Fue entonces cuando, mientras Adán dormía profundamente, el Señor le quitó una parte, no de los pies, para que fuera dominado, ni de la cabeza, para que lo liderara, sino de la costilla, junto al corazón. De esa parte nació la mujer, llamada Eva, compañera, igual y socia en todo. Y así, los dos comenzaron a caminar como uno solo, descubriendo juntos cada rincón de ese jardín que rebosaba vida. Entre tantos árboles frutales, dos destacaban. El primero era el árbol de la vida. El segundo, el del conocimiento del bien y del mal. Y fue sobre este último sobre el que Dios fue claro: de él no comáis. Si coméis, sin duda moriréis. Era una elección. Una única instrucción. En medio de la plena libertad, una limitación, no como prisión, sino como expresión de confianza y obediencia. Durante mucho tiempo, esta orden fue respetada. Adán y Eva vivían en completa paz. Los animales se acercaban sin temor, la tierra respondía al tacto de sus manos y Dios caminaba con ellos en el frescor del día. No había vergüenza, ni miedo, ni distancia. Pero algo se acercaba sigilosamente. Un día, una criatura de aspecto astuto se hizo presente. La serpiente, símbolo de la astucia, se dirigió a la mujer con una pregunta que no exigía respuesta, pero que sembró la duda: ¿de verdad Dios ha dicho que no podéis comer de ningún árbol? Eva, sin sospechar del veneno que se escondía tras las suaves palabras, respondió que podían comer de todos, excepto de aquel, ya que tocarlo o comerlo les traería la muerte. Con un susurro venenoso, la serpiente replicó: no moriréis. Dios sabe que, en el momento en que comáis, se os abrirán los ojos. Seréis como Él, conociendo el bien y el mal. Esas palabras sonaban tentadoras. El fruto parecía común, pero ahora traía consigo una promesa de sabiduría. El deseo por algo más allá de lo que se les había dado comenzó a crecer. Eva tomó el fruto. Lo probó. El sabor no era extraño, era dulce, tal vez incluso familiar. Luego se lo ofreció a Adán. Él aceptó. Y en ese instante, los ojos de ambos se abrieron. No a la sabiduría celestial, sino a la conciencia de su desnudez, de su fracaso, de la ruptura de la confianza. Rápidamente, intentaron cubrirse con hojas. Intentaron esconderse entre los árboles. Cuando oyeron el sonido del Señor caminando por el jardín, temieron. Por primera vez, había nacido el miedo. Adán, ¿dónde estás?, preguntó la voz suave, no por ignorancia, sino por amor. El hombre respondió que se había escondido porque estaba desnudo. Dios, con tristeza en la voz, preguntó: ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del fruto que te ordené que no comieras? Adán, en lugar de asumir su responsabilidad, señaló a Eva. Eva, a su vez, culpó a la serpiente.
Era el comienzo de una realidad fragmentada, donde la responsabilidad se desplazaba y la armonía comenzaba a desmoronarse. Dios, entonces, declaró las consecuencias. La serpiente se arrastraría y sería odiada por todos los días. Eva experimentaría dolores en el parto y tensiones en las relaciones. Adán se enfrentaría al suelo con esfuerzo, ya que ahora la tierra produciría espinas. Y lo más duro, ya no podrían permanecer en el Edén. El paraíso, antes su hogar, se convertía en un recuerdo. A la entrada del jardín, se colocaron querubines con espadas llameantes, impidiendo el regreso. Era necesario salir. Era necesario seguir adelante. Afuera, todo era nuevo y difícil. El cielo no parecía tan acogedor, la tierra ya no daba sus frutos con facilidad y los días ya no tenían la dulzura constante del Edén. Pero allí, en medio del caos, había algo que permanecía, la promesa de Dios. Adán y Eva comenzaron a construir una nueva vida. Aprendieron a plantar, a refugiarse, a convivir con el dolor y el esfuerzo. Cada amanecer traía consigo un nuevo desafío. Pero también descubrieron nuevos sentimientos, compasión, persistencia, valentía. Y, sobre todo, el amor incondicional por sus hijos. Tuvieron a Caín y Abel, que más tarde seguirían caminos diferentes, uno trágico, otro justo. Después de ellos, vinieron muchos otros. La tierra comenzó a llenarse. E incluso con el peso de la caída, el propósito divino no se canceló. El Creador seguía cerca, ofreciendo orientación, incluso a distancia. Los días de Adán y Eva estuvieron marcados por la nostalgia, pero también por el aprendizaje. Enseñaban a sus hijos sobre el jardín perdido, sobre las elecciones que nos moldean y sobre un Dios que, incluso ante el error, no abandona. Eva, que había sido engañada, aprendió a mirar con profundidad. Adán, que se había callado, aprendió a guiar. Ambos, antes ingenuos, se volvieron sabios. E incluso sin el Edén, construyeron un hogar donde habitaban el perdón y la esperanza. El tiempo pasó. Llegaron las arrugas. El vigor se fue. Pero los recuerdos del principio nunca se borraron. En las noches más silenciosas, cuando el viento soplaba suave y las estrellas llenaban el cielo, tal vez Adán y Eva recordaban el sonido de los pasos de Dios en el jardín, el frescor de las mañanas eternas y la pureza que un día conocieron. Pero sabían, en el fondo, que ese no era el final de la historia. Porque Dios había prometido que un día, de la descendencia de la mujer, nacería alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Un redentor. Un nuevo comienzo. Una reconciliación. Adán y Eva cargaban con el dolor de la pérdida, pero también con la esperanza del regreso. Y con esa certeza, enseñaron a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, que, incluso fuera del jardín, aún era posible caminar con Dios.